Buenos días, Lenchi, adelante. Muy buenos días a nuestro pueblo desde acá, desde Sol 106.5. Muchísimos abrazos a los de aquí y a los de allá. Y a nuestro equipo, tanto de la derecha como de la izquierda. Cariño de siempre. En el tema haitiano, bueno, quizás mañana yo hablo un poquito más de eso, pero sí quiero pedir prudencia. Nosotros tenemos que medirnos con mucha prudencia con ese tema, porque cualquier situación que se dé en Haití, cualquiera, en términos violentos o en términos militares, va a repercutir duramente aquí. Y no olvidemos que hay intenciones fuera de este país de unificar, supuestamente unificar la isla. Es decir, convertirnos en otro protectorado de una de esas grandes potencias. Tratemos las cosas con mucha cautela, con mucha prudencia. Yo apoyo el llamado que ha hecho públicamente el presidente de la República a los países más involucrados o más próximos a Haití y además a toda la comunidad internacional para que presten atención y busquemos salida conjunta al tema haitiano. Pero mucho cuidado con apelar a la violencia, con apelar a la intervención. Eso a mí me preocupa porque eso puede traernos aquí un tremendo desastre de este lado de la isla, un tremendo desorden y ser quizá la excusa para que esas bandas y esa misma oligarquía se trate de meterse a República Dominicana a desestabilizar, quién sabe con qué propósito o al servicio de qué interés internacional. Entonces, creo que es correcto lo que está haciendo el presidente en ese sentido. Y de nuevo apelo a nuestra condición de secretario, la Secretaría General que tenemos, pro tempore, de ese club de países que forman la cumbre de los países iberoamericanos. Son 22 países que ahora mismo nosotros estamos presidiendo en términos de coordinación. Usemos ese espacio, desarrollemos liderazgo en ese sentido, ganemos aliados. Y provoquemos que ese club de países de la cumbre iberoamericana también se pronuncie y actúe. Usemos nuestra condición de secretario general de la misma. Es un llamado también al presidente para que sume ese espacio político en este esfuerzo por buscar salidas en Haití que ayuden a ese pueblo y que también nos ayuden a nosotros como Estado y como país. Por otro lado... Y lo de la visa de estudiante, que eso es un error. A mí me preocupa, sí, a los estudiantes corrijan la corrupción en los consulados, pero al contrario, los estudiantes tenemos que estimularlos. Me preocupa porque eso es lo que puede... La suspensión obedece. Yo creo que las razones deben ser siempre legales. Los estudiantes siempre sagrados, protegidos, sagrado. El que quiere estudiar se estimula. Claro, no se persigue. Sí, pero no corrijan la corrupción en los consulados vendiendo visas. Es que no están. Mira, el exceso de ese señor del ministro, que fue un exceso, el canciller de Haití, no tiene por qué ser respondido en igual término por nosotros. Es todo lo contrario. Nosotros tenemos siempre que ser un ente. Claro, era lo que yo decía más temprano. Tú ves, Julio, lo que dice Lenchi. Que pudo ser un error. No, eso fue una metida de pata de él. Fue una imprudencia de él. Fue una imprudencia, no hay duda, como ministro. Sin embargo, nosotros no tenemos por qué actuar de la misma manera, ni tampoco ponerle condiciones a Haití en el sentido de que quítame ese o ponme otro, no, porque ellos deciden soberanamente lo que quieran. Nosotros sí tenemos que tener claro que tenemos que trabajar para el equilibrio y de una u otra manera para el ordenamiento de ese país llamado Haití. Para el ordenamiento de nosotros, ¿qué país? Tenemos que contribuir. Tenemos que contribuir. Si no contribuimos, olvídate, esto va a ser propiedad de alguna potencia internacional. Será, si nos metemos en la misma dinámica de ese desorden haitiano. Será. Y eso tenemos que evitarlo, porque las consecuencias serán catastróficas. Bien, decía que por otro lado, quiero hablar de un temita que tengo hace días por hablar. José, ¿qué te parece esta expresión o Consuelo? Dígame. A comer niños. Y la otra expresión que diga a comer niños. Es igual. Por la coma la diferencia ahí. A comer niños. Ajá. Y a comer. Niños. Es lo mismo. No, claro. Son las mismas palabras. Hay connotación en la expresión. Coma, el uso de la coma. Exacto. Pero claro, si usted no sabe leer bien, aunque esté la coma, tiene problemas. ¿Qué va a decir? Va a decir a comer niños. Sí. Es decir, a hartarnos de niños, a comernos, los muchachos. alimentarnos de niños. Sí, pero también ¿Y cuál está el es el problema contexto. con eso? Bien.
No, la no persona hablo quien de emite el contexto. mensaje, es un paquete de cosas. Yo hablo no solo de contexto, es el asunto de la lectura. De la lectura. Si no lees adecuadamente, no entiendes. El enfoque Bien. se pierde, Claro. el contenido se distorsiona radicalmente. Claro. Entonces caigo en el tema de la lectura. Y para caer en esto de la lectura me quiero referir al asunto de los libros escolares. Oye esta. Al cruzar el Rubicón, dijo César, 2 puntos, la suerte está echada. Y al cruzar el Rubicón, dijo, César, la suerte está echada. Así, no es lo mismo. Pero no es lo mismo. No es lo mismo, no. No es lo mismo. ¿Por qué? O esta que diga, los estudiantes cansados retornaron a sus casas. Mientras que también se puede decir, los estudiantes cansados retornaron a sus casas. Los estudiantes cansados retornaron a sus casas. Son todos los estudiantes. Todos los cansados. Mientras que los Los estudiantes estudiantes que se cansaron. cansados Toma. retornaron a sus Pero casas. deben ser más específicos y decir los estudiantes que se cansaron. Bueno, Bueno, no, porque es está una bien, forma. Pero eso, No, porque eso es un se llama- estilo. Vamos, eso es se un llama debate elipsis, Eso, chulísimo. sí, elipsis. Ahora, ¿qué exactamente. Cuando ocurre? tú omites Entonces, lo que quiero decir es- una palabra que la entiendes por la coma. Sí, pero ¿qué Como ocurre, ven- Elenchi? Porque tú pusiste ese tema, a mí me parece un tema En este que caso debe ser era de un debate incidental. permanente. ¿Qué pasa? No, Nosotros tenemos que no es saber incidental. cómo se construyeron los idiomas. El español, Sí, pero por ya- ejemplo, ya que es eso un... es otra cosa. Ah, no. Los idiomas son una relación, una expresión de poder. El español y el inglés también tienen un paquete de términos que no tienen sentido lógico. Pero están ahí. Sí, Pero están ahí, ¿ves? sí. ¿Tú ves? Y son- Están ahí, ¿tú ves? están ahí. Ese están ahí, es una expresión de poder. Y- Entonces, con ellos los tal nativos vez- digitales... Pero Con la- oye, con la tal vez limita- en un espérate. diálogo, Espérate. diálogo verbal. Pero oye, directo, los nativos digitales... ese tipo de problemas no pero se oye, los nativos digitales con las limitaciones que le ponen la plataforma de redes, recuérdense que las redes son programadas en función de un pensamiento lógico. Los idiomas no son lógicos, los idiomas son arbitrarios. Que no son lógicos. Ay, Dios mío. Entonces, ¿qué ocurre? No cuando tiene yo un te grado digo, de arbitrariedad, por eso ejemplo, es cuando así. yo No, te digo, Chucky dice, cuando hay yo una te digo lógica a ti, universal en todas las cuando lenguas yo del te digo a planeta. ti, el verbo haber es Premio impersonal. Nobel debe ser yo, ¿no? Universal. El verbo haber es impersonal. La informática no entiende eso porque eso no tiene lógica, ¿ves? Entonces la informática entiende, en la informática no te respeta el verbo haber. Porque no tiene lógica. No tiene una lógica formal. Bien, Entiende que esa- todo- ¿Entiendes? Entonces, en un momento, esa es entonces otra todo el discusión. mundo, Es otra discusión. Sí. Bueno, Ya entonces esa es todo el otra mundo dice discusión. habemos porque es más lógico decir Bueno. habemos. Sí. ¿Entiendes? Entonces el idioma te impone que el Es verbo una haber es inadecuación impersonal. Bien, léxica. a Eso, lo que- es una- a donde quiero llegar es... El español salió del latín con todos esos cambios y no había una computadora cuando eso sucedió. Pero ya O la sea, hay. lo Pero puedo ya la dar, hay. El idioma es vivo. Por Se va eso creando. es, Está por estudiando eso la es. computadora, Bueno. porque Por hay eso elementos tenemos que ir dejando atrás Exacto. que no todas caben esas en el arbitrariedades. diccionario, así de simple. Por ejemplo, por ejemplo, Bueno, pero- son pero, muchas. José, Déjame. como tenemos- Ah, tú pusiste el tema y Pero me no, pero es provocaste. Pero déjalo que interesantísimo. desarrolle su tema. Y tenemos Pero que, y tenemos que seguirlo tratando porque ese es un tema que no tiene Adelante, límite. entonces. Déjalo que Es un desarrolle tema su que tema. tiene espacio en el Adelante. tiempo. Aunque yo va. Entonces, Camarada, yo va. dele. Como él va a hablar de libro, yo va. Esta foto que le va a gustar a Lenchi mucho, esta foto. Mira esta foto, Lenchi. Como tú vas a hablar de libro. Ay, Pero ¿Cómo ese tú es vas de reciente. libro? ¿Pero y qué Eso es es de esto? ahora. ¿Pero y qué es esto? Bueno, esa foto Ah, es pero ese esa es la foto Nelson, reciente. el camarada amigo de nosotros. con Leandro Núñez. Núñez. Aquí dice Leandro. ¿De Leandro? Coño, Sí, pero tengo Eso que tiene hablar. que ser en Europa. Suiza. Se encontraron ahora en Europa. No, esto es Madrid. No, eso es En Madrid. Madrid. Coño, Esto pero es ese es Madrid. Se Leandro. encontraron ahora en Madrid. Que el Leandro, deja de comer pan que te vas a joder. El profesor Fernández, después, Él se ve bien. después del velatorio de Reinaldo. Reinaldo, Se fue a- viajó De hecho, él pospuso su y viaje. lo pospuso. Pospuso su viaje viajó, porque estaba previsto. Y casualmente, pues se lo encontró allá. Bueno, pues déjame añadirte Leandro algo. Núñez, Pues entonces- Leandro Núñez, un amigo nuestro. Diablo, ¿y por qué no me mandaste? Sí. Bueno, esa no, Leandro. Mándame Sí. otra foto de Madrid. Leandro, como yo sé que él escucha esto, Leandro, te voy a hacer una sugerencia. Óyeme esto. Coge un taxista en Madrid y dile que te lleve a todos los puntos que menciona Sabina en la canción A la sombra del león. Todos están en Madrid, en torno a la Plaza Cibeles y a la Puerta de Alcalá. Me dijo que lo que Coge un taxista y dile que te lleve a todos los puntos que menciona Sabina Me en dijo su Lenchi joya de A la sombra Bueno, del león. que lo que más le gustó fue que esta vez Leonel lo llamó por su nombre. ¿A quién?
que lo llamó por su nombre. Leandro. Le dijo, Leandro, ¿cómo tú Que estás? no le dijo profesor, Ah. le dijo, lo llamó por su nombre. No, ya, Es decir, que le está parece aprendiendo que está, los nombres. viene con un nuevo estilo. Adelante. Ese es Juan No, él Bosch era está así. desarrollando nuevos Juan estilos, son Bosch nuevas era épocas, ese. nuevos Adelante. momentos. Y a propósito de eso, sí debo decir que Lionel salió dentro de la estrategia que tiene Fuerza del Pueblo a juramentar los equipos de Europa, ¿no? Y a dejarlos establecidos. Y dentro de las actividades no políticas que va a desarrollar, sino propias de su condición de figura internacional, de una personalidad del mundo, se reunirá con el director general de la Organización Mundial de la Salud. Creo que está previsto eso para mañana ¿O el director en de la Suiza. OMS? Ok, Sí, en sí, Suiza. con el doctor Tedros Adhanom Ghebreyesus. El diablo. Es un nombre ¿De dónde un es poquito él? Lo van a difícil. Él es reelegir. africano. Él es africano, él es Ah, africano. africano. Y Lo van a esperamos que, reelegir, esperamos que de ese Etíope. diálogo, Etíope. esperamos que de ese diálogo de Lionel con el jefe de la OMS surjan cosas buenas para el país. Sabemos que sí, Lionel siempre está pensando en Sí, República como la Dominicana. privatización de la CDE. Bueno, sí, que también Hipólito la apoyó. Muy bueno. Bueno, finalmente, yo no estoy de acuerdo con eso. Y No, tú no, me no, dices, no, tú no, me das, No yo es te culpa de doy. Hipólito de eso. Y la Hipólito no línea. tiene que ver con eso. Es lo que va y la dejó. Tú me Bueno, das. entonces Tú me das, yo te doy. hablábamos de la lectura, por Dios. Vamos a ver, Hablábamos de la ver. lectura. Vamos a Ocurre ver. que República Dominicana, penosamente, porque me da pena, esto no lo digo con ningún placer ni ningún morbo, me da pena como ciudadano, me da pena como académico. Ocupamos la última posición en el último informe del PISA, en el tema lectura. No se ha hecho, porque cada 3 evaluación. años. La última vez que se hizo, la vez más reciente fue en el año 2018. Se supone que para este año, no sabemos, imagínate, se supone que para este año. Pero en el 18, nosotros ocupamos la posición 76 de 76 países. Es decir, fuimos los Eso no últimos. es eso. Bueno, de los países de PISA. Sí, Que los PISA países mide, que se PISA estudian. mide, que la Lo que OCDE midieron en ese PISA, momento, lo que midieron La en ese OCDE momento. mide. PISA realmente es el programa internacional para evaluación de estudiantes. Así es que se llama. Bueno, PISA es en sus siglas en inglés. Y es organizado por la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico, que es la OCDE, que es una instancia constituida en Europa para los fines asociados al desarrollo económico y otros temas sociales. Entonces, este informe de PISA lamentablemente nos viene colocando en situaciones bastante lamentables en términos Es que de dicen que rendimiento. nosotros no preparamos, pero si no están preparados los maestros No, para no, el bien. examen de oposición. Entonces, sí, no sí, pueden, no, aquí hay nosotros muchas no cosas que preparamos a nuestros resolver, estudiantes, ¿tú entiendes, definitivamente. Lenchi? Para ese tipo de evaluación como Pero mira PISA. qué ocurre, que es donde yo quiero caer. Y esto es un Eso llamado lo bueno al tiene- Ministerio Claro. de Educación de República Dominicana. Es un llamado sincero, es un llamado a la apertura, es un llamado a la transparencia, pero también es un llamado a una mejor planificación de políticas. Porque todavía hoy los niños de las escuelas no tienen libros. Sí, es verdad. El Estado Dominicano le entrega libros a los niños. Yo sé, José, que Que le den un celular, que hay tantos los libros. Sí, pero ocurre que los profesores ni el sistema realmente tienen las capacidades hoy para darle un celular Que le den y una que se orienten, tableta. porque los contenidos, los programas, igual. posiblemente los programas de contenido del sistema educativo nuestro no lo encuentran precisamente. Bueno, pero te orientado. digo que una tableta Entonces, hoy cuesta sin igual que embargo, un libro, pero en la tableta tú puedes meter sin medio embargo, millón de libros. sí, no, pero el problema no es la tableta, el Si no asunto tiene es hábito de lectura, el asunto es la ¿cómo? orientación, ¿Cómo? sí. ¿Qué va a Ponle hacer? premio para que Porque lean. Sí, así pero tú muy cogieras a bien. todos los analfabetos y le pusieras una tableta. Pero que el tú tienes problema Dale es- incentivo para que lean y eso tú no- verás que lo Mira, hacen. no tenemos libros. El año escolar empezó en septiembre. No tenemos Y política de y lectura. no tenemos, pero ¿cómo podemos desarrollar políticas de lectura Sí. cuando el sistema mismo no promueve el libro? Exacto. No importa Claro. si es libro físico No importa o cómo si sea es el libro libro. o libro Claro. digital. Es libro a fin de cuentas. Claro, No sí, hay sí. aula. No hay aula sin libro. Un aula no se puede concebir sin un libro. No importa si el aula es virtual. No hay manera, porque la continuidad del conocimiento y del pensamiento está en el libro. No está en el pensamiento del profesor, que puede ser difuso y contradictorio, Así y a veces mediocre, ¿no? En el libro usted encuentra un enfoque
más o menos global, un enfoque holístico de las cosas, más o menos, no es que sean realmente así, pero lo puede encontrar. El libro es una guía, el libro es un sistema de diálogo, entre el lector y el mismo y la historia o el contexto en que este fue escrito. Entonces, si nosotros no tenemos libros en las aulas, además de que es una política de Estado, porque usted me dice, no, cada quien que lo compre de manera individual, pero no, es una estrategia, es una política de Estado correctísima, que no es única de República Dominicana. Entonces, si no tenemos el libro a mano, estamos realmente provocando un desarraigo del muchacho. Y no solo del muchacho, sino también de los padres. Los padres que pueden ayudar a sus hijos, ¿de qué manera lo pueden hacer? Si no tienen el referente, no tienen el sostén, porque además el libro es la base de todo proceso de enseñanza-aprendizaje. No hay ese proceso de enseñanza-aprendizaje de manera instructiva. Hablo de la instrucción sin un libro. El libro como quiera que usted lo enfoque, ¿no? El libro. Entonces, a estas alturas, en el primer cuatrimestre, los muchachos no tienen libros. Se supone que van a tener ya libro en enero. Eso es que se supone. Pero nuestro ministro dijo antes del inicio del año escolar que la época en que el MINER, es decir, el Ministerio de Educación, se ponía de espalda a los libros, se acabó. Pero no ha sido así. Entonces, todo parece indicar que no se programaron adecuadamente, Julio, porque ya el ministro o esta gestión tiene 15 meses casi. 15. Yo dije cuando este año escolar empezó que este iba a ser la primera prueba de fuego del ministerio. Este año escolar que empezó en septiembre. Y es lamentable que por una parte no estén los libros allí, que además no estaban, cuando por ejemplo se llamó a clases al final del año escolar pasado, que se llamó a clase presencial, tampoco habían. Entonces es lamentable que no hayan esos libros a mano de los estudiantes, con las consecuencias que eso genera en términos de estímulo. Pero al mismo tiempo es lamentable que la sociedad no lo sepa, que el ministerio no lo informe, que el ministerio no prepare, no condicione. De hecho, yo he recibido información de que los profesores lo que están haciendo es apelando a lo que ellos entiendan. No hay una política, no hay una programación. Los profesores están apelando a lo que aparezca, incluso en las redes. Se están basando en las redes, pero cada quien a su manera. Y eso no es bueno, por Dios. Eso no es bueno. No debería ser en las eso redes, no es porque bueno. Hay plataformas educativas virtuales que son válidas. De hecho, a como propósito Khan de la Academy, plataforma, por ejemplo, la educación media, los libros de educación media van a ser virtuales, electrónicos. Electrónicos. Los de educación media, según lo que se aprobó en el último Consejo de Educación. En los colegios privados está el libro electrónico, Sí, sí. Y esa es una gran diferencia y una desigualdad. Pero esto justamente, Sí, este tipo de problema de no tener libros en las escuelas está generando también, profundizando la diferencia. Claro. Están provocando que las brechas crezcan mucho más y que nuestros muchachos de escuela, al final de cuentas, ¿para qué sirvan? Exacto. Para picar calle en la calle. Para picar mismo. calle en la No, calle. para hacer dembow. Así no puede ser. Para hacer dembow. Para hacer dembow. Exacto. Entonces, un llamado para que esto se corrija y que además para Digo que que se hacer informe. dembow es bueno, Que se porque- informe al país, Julio, que se informe en qué situación estamos. A propósito, África Montaz, de la asociación Qué nombre tan lindo. de África suplidores ¿Cómo se llama escolares, ella? ¿Dónde África está? ¿Y dónde está ella? Montaz. La tenemos Wow, aquí del qué grupo de bonito ese suplidores nombre. de alimentos escolares. África, ¿cómo estás? Qué pena que se dedique.